Oye, ¿te gusta estudiar y quieres entrar a la universidad? Mira, tenemos algo para ti. ¿Recuerdas cuando las y los estudiantes se manifestaron exigiendo igualdad de oportunidades? Bueno, luego de eso nació el PASE, un programa impulsado por el Ministerio de Educación que entrega oportunidades a estudiantes talentosos en todo el país para que ingresen a la educación superior. Genial, ¿no? Este programa te acompaña durante tercero y cuarto medio, con distintas actividades que refuerzan tus habilidades y orientan tu vocación. Además, ofrece un cupo garantizado en cualquiera de las 31 universidades a lo largo del país a quienes cumplan con los requisitos. ¿Quieres saber cómo participar? Todos los estudiantes de tercero y cuarto medio pueden participar de las actividades de acompañamiento realizado por un gran equipo de profesionales, muy simpáticos y buena onda como yo. Durante tu tercero medio, realizaremos charlas y talleres que desarrollarán habilidades socioacadémicas y te orientarán vocacionalmente. Las jornadas de exploración te permitirán conocer distintas áreas del conocimiento y explorar tu vocación. Además, se realizarán visitas a la universidad para que conozcas la vida universitaria. También habrá ferias vocacionales para acercar las posibilidades de continuidad de estudios superiores. Durante tu cuarto medio, las actividades se vuelven más específicas. Los talleres y charlas se enfocarán en el desarrollo de habilidades y orientación vocacional de manera más personalizada. Realizaremos jornadas vocacionales para orientarte sobre el proceso de admisión y carreras. Se programarán visitas a la universidad para conocer de qué trata cada carrera. También se realizará la preparación académica temprana, donde desarrollarás competencias para la vida universitaria. Y además, nuestro equipo se encargará de acompañarte en todo el proceso de admisión, ayudarte en la inscripción de la prueba de selección, orientar tu postulación a gratuidad y beneficios estudiantiles y acompañarte en la postulación y matrícula en la universidad. ¡Espera! ¡Aún hay más beneficios! El Mineduc premia a los estudiantes más destacados de tu establecimiento, dando la oportunidad para ingresar a la educación superior sin importar el puntaje obtenido en las pruebas de selección. Pero para eso debes cumplir 3 requisitos fundamentales. El primero, debes cursar tercero y cuarto medio en un liceo con convenio PASE, finalizando la enseñanza media dentro del 15% con mejores notas de tu establecimiento. Rendir las pruebas de acceso vigentes para el 2021, que están por definirse. Y participar de las actividades de preparación PASE, talleres, jornadas o PAT. Ahora que tienes esta gran oportunidad, aprovéchala. Te espera un equipo muy comprometido con el derecho a la educación superior que te acompañarán durante todo este proceso. ¡No te lo pierdas! Infórmate sobre las actividades que realizaremos durante el año, las que serán promovidas en tu liceo y también por nuestros profesionales. Si te interesó y quieres saber más, búscanos en Instagram como pase.uctemuco o en nuestro sitio web pase.uct.cl. Programa PASE. Guiamos tu camino a la educación superior. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuevamente al último streaming de la tarde. Eh, ya llevamos una serie de 4 streamings, ¿cierto? Partimos a las 2 de la tarde con algunas de las carreras que ya han podido ver en este streaming y ahora nos corresponde darle paso a la carrera de Ciencia Política, ¿ya? ¿Han escuchado la carrera de Ciencia Política? Me imagino que muchos sí, otros no, algunos quizás que se imaginan de la carrera. Para todas esas dudas, ¿cierto? Nos vamos aquí a asesorar con un egresado de nuestra institución, ¿cierto? Que es Daniel Cifuente, él ya es cientista político, ¿cierto? Y vamos a saber en qué consiste un poco esta carrera. Bueno, antes comentarles, ¿cierto? A todos los auditores, estamos en la semana de las carreras, del 5 al 16 de octubre, vamos a tener transmisiones todos los días, ¿cierto? Distintas carreras, vamos a tener también charlas con respecto al proceso de admisión 2021 y también charla con respecto a beneficios estudiantiles. Todo lo asociado al FUAS, a la gratuidad, ¿cierto? A las becas, van a poder verlo en este streaming y van a tener la posibilidad también de hacer distintas preguntas a nuestros panelistas invitados. Bien, me presento nuevamente, Daniel Sepúlveda es mi nombre, coordinador de una de las estrategias de preparación de la enseñanza media del programa PASE de la UC Temuco. Originalmente esta actividad, ¿cierto? La hacíamos de manera presencial, todas las carreras en la universidad, ustedes venían a visitar, ¿cierto? Y a conocer en qué consistía.
Afortunadamente tenemos la tecnología, ¿cierto?, que nos permite poder realizar estas transmisiones en vivo y hacer que la información que ustedes necesitan para tomar las mejores decisiones esté disponible, ¿cierto?, a través de nuestro canal de YouTube. Agradecimientos a Cristian Silva, ¿cierto?, que está en esta transmisión tras los controles, ¿cierto?, y haciendo que ocurra la magia y se pueda ver esta transmisión a través de sus pantallas. Bien, ya tenemos 6 conectados, Ciencia Política, vamos que se puede, ahí, que se corra la voz, que se corra la voz, todos los que quieran conocer un poco de esta carrera, los invitamos a conectarse. Si no pudieron, si no tienen conexión, si se les acabó la bolsa de datos, no importa, va a estar disponible, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube, este streaming y todos los anteriores que hemos tenido durante el día para que lo puedan ver 1, 2, 3, las veces que quieran, ¿cierto?, hasta que les quede clara la información. Bien, programa PASE, trabajamos con 20 comunas, ¿cierto?, de nuestra bella Araucanía, 36 establecimientos, un saludo para cada uno de los establecimientos educacionales. Sabemos que están cerrados, ¿cierto?, pero todos trabajando ahí desde sus casas, ¿cierto?, para brindar la mejor atención a los estudiantes, sobre todo a ustedes chicos de cuarto medio, que este año ha sido un año muy complejo y ya se nos está acabando el tiempo y hay que tomar algunas decisiones con respecto a la educación superior. Así que lo que podamos contribuir, ¿cierto?, como equipo, como programa, pase para que este proceso se haga más fácil para ustedes, no tengan duda que lo vamos a hacer. Bien, sin más preámbulo, vamos directamente al grano, ¿cierto?, a hablar de lo que hoy estamos convocados aquí, que es la ciencia política, ¿ya? Una carrera, ¿cierto?, para la cual tenemos un gran invitado, él es mi tocayo, ¿cierto?, Daniel Cifuentes. Daniel Cifuentes, egresado de la UCT, ¿ya? Ahí estaba medio penado porque no había podido titularse todavía, ¿cierto?, como se está acostumbrado a titular, con las ceremonias, ¿cierto? Claro. Va a ver la familia, ¿ya? Pero bueno, en algún momento podrá haber esa instancia para la ceremonia. Así que bueno, quiero dejar con ustedes a Daniel, él les va a contar un poco acerca de la carrera. Les recuerdo que en el chat, ¿cierto?, de YouTube, la idea es que puedan dejar todas sus preguntas, comentarios, consultas para ser respondidas en vivo, ¿ya? Si no, después, una vez que esté el video ya subido al canal, ustedes en los comentarios pueden también dejar sus preguntas y nosotros como equipo las vamos a ir respondiendo. Bien, entonces todo tuyo el escenario, Daniel, para que nos puedas hablar de tu carrera. Bueno, bienvenido entonces a cada uno de los que se están sumando ya a este espacio. Y como decía muy bien Daniel, es importante estar informados para tomar decisiones, ¿ya? Vivimos en un contexto que, sobre todo con lo que se ve a nivel nacional, tomar con mucha información es importante, ¿ya? Me presento entonces, soy Daniel Cifuentes, cientista político, egresado de este año de la Universidad Católica de Temuco. Para poder entender un poco de qué se trata la ciencia política y cómo nosotros, qué será, es difícil. Lo comentamos un poquito antes decía, es una carrera que si bien no es de larga trayectoria en Chile o no es tan conocida, ya lleva por lo menos acá en Chile desde los años 90. ¿Ya? No así como otras profesiones, otros títulos que ya llevan una larga data. No quiere decir que nunca hubo ciencia política, lo que sí habían otras carreras parecidas o diferentes que llegaron a formar la ciencia política, ¿ya? Pero ¿cómo nosotros entendemos la ciencia política? El primero que tenemos que entender la palabra política. ¿Qué significa política? Política tiene que ver con la influencia, tiene que ver cómo manejamos el poder distribuido en los distintos organismos, sea un organismo público, sea un organismo de la sociedad civil, sea un organismo estatal, cómo se maneja el poder, cómo se distribuye, cómo podemos regular, cómo podemos mejorar. Yo creo que es una de las muchas, podríamos decir, de lo importante de varias de las carreras es mejorar el bien común, ¿ya? Poder trabajar hacia un bien común. Y de nosotros, desde el área desde la ciencia política, nos vamos a cómo podemos organizarnos mejor, cómo podemos hacer que como sociedad, como país, como pueblos, como naciones, podamos poder confluir a este propósito de que poder tener una mejor vida, un buen pasar en esta tierra.
¿ya? Aspectos generales que podemos entender nosotros respecto a la ciencia política. El título a la cual la UCT o nosotros y yo salí fue el título de cientista político, ¿ya? Y el grado académico es licenciado en ciencias políticas. El grado, para poder entender, porque yo sé que muchas veces ustedes están viendo estos folletos, ¿qué es lo que es el grado? El grado académico tiene que ver con el grado que yo salgo para poder seguir estudiando, no sé, un magíster, un diplomado, un doctorado, ¿ya? Entonces, la licenciatura es la que me ayuda o me facilita a continuar en este proceso, ¿ya? La duración de esta carrera son 5 años, ¿ya? Igual la mayoría de todas las carreras de la UCT tienen esta duración. Igual, los mismos 4 años que son el área de ya educacional, por decirlo, y el último año que tiene que ver con tesis y con práctica. ¿Ya? El último año tiene que ver con esas dos áreas importantísimas, pero solamente esas dos, así que son 4 en general de conocimiento, lo que tienen que estar como mucho tiempo en aula. Respecto a cómo poder entender nosotros la ciencia política, me gustaría que vayamos revisando algunos aspectos de la malla que tenemos, ¿ya? Ya que, como comentábamos hace un momento, la ciencia política no es, y como otras carreras también, tiene harta área, ¿ya? Hay un área que tiene que ver con la política pública, ¿ya? Aquel que asesora, por ejemplo, que me llegue algún beneficio social, si es que quiero ingresar a la universidad, ayudo o gestiono para que pueda, no sé, adquirir ciertos beneficios. Hay otra área que tiene que ver con relaciones internacionales, que tiene que ver, por ejemplo, con la diplomacia. Si a mí me gusta la diplomacia, quiero andar viajando, por decirlo de alguna manera, quiero estar ahí teniendo relaciones con otros países, estar asesorando a estos políticos que están ahí. Hay otra área que tiene que ver con la asesoría parlamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a nosotros hay un ramo que lo vamos a estar viendo también que tiene que ver con eso. O sea, yo le doy los insumos para que el legislador, ¿ya? Sea cual sea, que yo esté asesorando, le diga, ¿sabes que por esta norma, o tenemos este principio, tenemos este estudio que me ayuda a poder fundamentar, que esa es la idea, a fundamentar los proyectos para que sean buenos proyectos, ¿ya? Entonces uno va asesorando no tanto el área de, que hay otras partes que podrían, no sé, el área de periodismo, de cómo decir cosas, no, nosotros nos encargamos principalmente para poder que los proyectos sean buenos, tengan buenos argumentos y sean sólidos en ese sentido, ¿ya? Tenemos otra área también que es la economía política, ya que igual se trata de entender cómo influye, y lo podemos ver, y lo pueden ver ustedes también en la televisión, cómo influye toda la economía respecto a la política, cómo países que son muy pobres tienen cierta economía, otros que no tienen tantos recursos también, como con y otra de las preguntas, cómo con pocos recursos manejamos la política o nuestros municipios, ¿ya? Tenemos por otro lado otra área que tiene que ver con la teoría política. La teoría política tiene que ver con en su origen con la filosofía política. Quiere decir que se trata del deber ser. ¿Cómo debiese ser el gobierno? ¿Cómo debiese ser el Estado? ¿Cómo debiese ser una nación? ¿Cómo debiese ser las organizaciones? ¿Cómo debiese ser la junta de vecinos? ¿Ya? Trata de pensar a través de principios filosóficos, a través de ideas, de ver cómo vemos el mundo, cómo podemos soñar un mejor mañana, una mejor organización. Y tenemos ya después de la misma política pública ramificaciones más pequeñas que tienen que ver con política subnacional, con la política municipal, con la política ya más local. ¿Cómo hacemos que en este caso una junta de vecinos pueda llevar sus demandas al municipio y le responde efectivamente, que hay una comunicación, que podamos mejorar las ideas? Y por último, una de las corrientes de la ciencia política, y todas estas ideas que le estoy mencionando están dentro de la malla con los distintos nombres, que tienen que ver con la historia política. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué confluyó, por ejemplo, para que se hiciera el plebiscito, por ejemplo, en Chile? ¿Ya? ¿Qué fue ocurriendo en Chile? Entonces tú vas analizando la historia, entre comillas, tu objeto de estudio, y tú vas estudiando cómo se fueron generando los acontecimientos para que haya, por ejemplo, en el caso de Chile ahora, un plebiscito, para que haya, no sé, por ejemplo, todavía que se está discutiendo la asamblea paritaria o no, o pueblos originarios también, sí o no, todo cómo fue confluyendo la opinión pública. Entonces tú vas, en otras palabras, vas haciendo un análisis histórico de los procesos políticos, tanto a nivel mundial, ya tenemos ramos que tienen que ver con la modernidad en general, otros que tienen que ver específicamente ya con Latinoamérica, ya que ustedes pueden, si ven un poquito la noticia, Latinoamérica se les dice que es como un laboratorio un poco distinto
a otras áreas, como Europa, por ejemplo, Asia, ¿ya? O ex Unión Soviética, son territorios porque confluye el tema que tiene que ver con la cultura dentro de ellos. Entonces, la historia política tiene que ver cómo confluyen todas estas ideas, cómo confluyen los procesos, estos grupos, otro que vemos un montón que con la teoría de grupo, o sea, cómo cierto grupo, en cierto momento, como le decía al comienzo de la charla, cómo este grupo se fue armando para llevar a esta idea que podían formar un cambio. Y no necesariamente un cambio, pues analizamos también por qué no se dieron cierto hechos. Entonces, toda podríamos decir, amalgama, este conjunto de ideas se van armando en todo lo que es la ciencia política. Y uno, por último, que tiene que ver con la política comparada, que para mí, personalmente, y para todos los profesores de ahí, los que hemos salido, es un plus, es algo distinto con otras universidades. Porque la política comparada quiere decir que uno solamente, en este caso, ¿no? Política indígena, por ejemplo, ya que estamos en la región, la analizo solamente lo que ha pasado en Chile históricamente, sino que política comparada que hago yo, veo todos los países, o la mayoría de los países, o Latinoamérica, donde han tenido, en este caso, alguna política indígena, cómo lo hicieron, qué cosas no hicieron, cómo mejorar la idea. Entonces, lo que el profesional, estando de cientista político de la UCT en este sentido, tiene la variabilidad de poder, decir, metodológicamente, poder comparar, ya no solamente políticas, sino tipos de gobierno, sistemas políticos también, que es uno de los ramos muy importantes de la carrera. ¿Ya? Entonces, toda esa política comparada, que para mí realmente a aquellos que estudiamos abre un poco el ojo, decir, parece que como que para mí cuando lo vi, decía, como que te abre un poco la vista, o si no era solo Chile, sino que Chile estaba dentro de América Latina estaba dentro de todo lo que es la parte de este lado del globo. Después tenemos Europa, resulta que en Europa hubo la modernidad, entonces todo va confluyendo y vamos viendo como una red, podríamos decir, de cierto sentido, la política o las políticas, ¿no? Tenemos, como decía entonces, eso en general es la ciencia política, es lo que en distintos ramos tienen, pero es exactamente eso, o sea, todo ese grupo de ideas que son muy variadas, se van abordando a través de todos los ramos que les estaba mencionando. ¿Qué entonces? Pero ahora que yo tengo entendido, entiendo eso. ¿Cómo entonces ahora yo, qué debo saber o qué me debe gustar? ¿Qué cosas tengo que necesitar? Pues si ya quiero estudiar esto, porque si no sé si ustedes lo ven, es harto. Tiene que ver con historia, tiene que ver con economía, tiene que ver con política, tiene que ver con relaciones internacionales, tiene que ver con asesorar o no, tiene que ver con un ramo de conflicto y negociación, que es muy bueno, que está en cuarto, es un buen ramo que sirve no solamente para el área política, sino para la vida personal. ¿Qué habilidades debo tener? Debo tener la capacidad de leer mucho. Y creo que todas las carreras le van a decir lo mismo. pero, pero sí, esa paciencia de leer muchas veces autores que no te gustan porque su ideología, por ejemplo, es distinta a la tuya o piensa distinto. Y ese es otro de los complementos que necesitas saber también. O sea, a estudiar una carrera que tiene que ver netamente con política, te vas a encontrar con otros que no comparten lo mismo que piensas tú. Entonces, el área de la diversidad, el área de poder, de la tolerancia también, va aumentando. Quizás algunos en su momento, o algunos de nosotros en su momento no era tan tolerante, pero resulta que la misma carrera en confluir con personas distintas, y de hecho la universidad como proceso formativo de la persona, es eso, confluimos con muchas de las otras personas, de las otras carreras. De hecho, en nuestra malla, hay ramos que tenemos, por ejemplo, con carreras como sociología o administración pública, que en su inicio en la católica eran juntas, administración pública y ciencias políticas, y en otras universidades también lo van a encontrar como una carrera unificada, pero que la UCT, para poder tener mejores profesionales y más enfocados en ciertas áreas, esta se terminó dividiendo. Entonces, ¿qué elementos debo considerar? Debo considerar que si me gusta, por ejemplo, la historia, hay un área que me va a decir que historia política, que el doctor Arellano, muy buen, que tiene que ver entonces cómo voy estudiando las ideas. Tengo que saber un poco, o me debe por lo menos interesar algo de la economía, ¿ya? Cómo se regula a nivel personal, microeconomía, macroeconomía, qué tiene que ver con el PIB per cápita, cómo funcionan los sistemas, ¿ya? Debo saber un poco, como decía, o no necesariamente saber, pero sí tener un interés, ¿ya? Por ejemplo,
si me interesa, no sé, la teoría feminista, me interesa, no sé, me interesa el comunismo, me interesa el capitalismo, me interesa alguna rama ideológica, es un buen motor, ¿ya? Lo otro, ¿es necesariamente tengo que hacer algún partido político o haber estado militando en un partido político para estudiar esta carrera? ¿O voy a ser en algún momento quizás un político? Es una de las preguntas que siempre salen en estas charlas cuando lo hacemos de manera presencial. Y no, no necesariamente. Yo, por ejemplo, no he militado en un partido político. Hay compañeros que sí, se van a encontrar con eso, se van a encontrar con compañeros que sí militan, sí son partidarios, sí, por ejemplo, en la carrera de nosotros sí han sido presidentes incluso regionales dentro de ciertos partidos políticos, pero no es una condición necesaria. Hay algunos que sí, algunos que no. Lo que sí les debe interesar la política, les debe interesar también qué es, podríamos llamarlo, por qué debo estar informado. Una de las cosas que siempre, de hecho, un profesor, relatar un poco de mi experiencia, de un profesor, me acuerdo si estaba en segundo o en tercero, siempre lo hacía leer los diarios o las noticias. De hecho, los 10 o 15 minutos previo a una clase, teníamos que comentar y eso era dentro de la participación en clases. Entonces, una de los que sí o sí tienen que considerar a la hora de decidir o elegir esta carrera es que van a tener que informarse constantemente. Van a tener que ver qué pasa en lo local, en su ciudad, en este caso si no son de Temuco. Yo, por ejemplo, no soy de Temuco, fui a estudiar a Temuco. ¿Qué pasa a nivel internacional? Por ejemplo, ahora estamos viendo con la elección de Trump, ¿qué pasa ahí? ¿Cuáles son los problemas? ¿Ya? Entonces siempre tienen que estar pensando respecto a las noticias, de estar informado, de tener ese hábito que no es necesario que lo tengan y lo deban tener, pero sí algo que tengan que tenerlo presente, ya que todas estas habilidades que les he dicho, historia, economía, se van a ir desarrollando a lo largo de la carrera. Ahora, si usted me dice, no, no me gusta mucho leer, si te gusta la política, anda, pero vas a tener que en el transcurso del tiempo ir aprendiendo a que te interese estos temas. Algunos son más complicados, otros no. Como todas creo, yo creo que es algo que nosotros debemos participar. Ahora, en cuanto a dónde podemos trabajar, ya que no sé si les pasó que nombré varias, podríamos decir, varios sectores o varias momentos o áreas de la ciencia política, donde entonces, ¿cómo aterrizamos a algo más tangible? Pues uno puede decir, ¿dónde trabajo? ¿Dónde voy a ejercer mi profesión? ¿Ya? Tenemos tres áreas donde podemos elegir, y esto está en el itinerario formativo, si lo quieren buscar de la carrera, pero para ir, yo les voy a ir dando información respecto a qué es lo que significa eso o un ejemplo de esto, ¿ya? Pero que lo pueden tener ustedes en sus casas. En el ámbito público, los municipios, ¿ya? Por ejemplo, a mí me tocó hacer mi práctica profesional en Dideco de la Municipalidad de Temuco, ¿ya? Me tocó crear un proyecto, analizar, salir a hacer algunas preguntas, me tocó muchas veces asesorar en este caso, a personas que iban a buscar información respecto a cierta política, a poder a mejorar la gestión de esa misma política, ¿ya? Esa área me tocó hacer a mí en el área de una municipalidad, ¿ya? Servicios públicos varios, gobiernos regionales y gobernaciones y ministerios. Ministerios, por ejemplo, tengo un compañero egresado también, que él estuvo haciendo su práctica en el Ministerio de Relaciones Internacionales, exteriores de Chile, ¿ya? Él estuvo en Santiago en su mayor tiempo y tuvo ahí, él lo pueden contactar y ver, y estuvo muy feliz y muy contento. Él, por ejemplo, le gustaba lo que le decía la área de la diplomacia, ya cómo se van generando, cómo en este caso Chile negocia ciertos escaños o ciertas personas dentro de organismos internacionales, cómo llega en este caso, no sé, una persona que nosotros decíamos, me gusta cómo es, cómo lo posicionamos dentro de la ONU, dentro de la Organización Nacional de la Salud, por ejemplo, que ha sido renombrada durante todo durante este antes periodo de la pandemia. Pero también no solo podemos estar en los municipios o en el área pública, sino que también podemos estar en el área civil. Ya ahí tenemos ONG, tenemos fundaciones, corporaciones de desarrollo y asociaciones gremiales. Por ejemplo, una egresada también de la Católica, profesora también ahora, ella estuvo trabajando en una de las fundaciones y ella aquí se encargaba de capacitar, por ejemplo, a estas mismas personas que venían a buscar, creaban informes respecto a ciertas políticas, bien ligada, como le decía, a la parte de la legislativa, ¿ya? A crear charlas y cursos y formaciones en general de esa organización. Pero también podemos trabajar en un tercer ámbito, en el área privada, ¿ya? ¿Y qué podemos hacer en este plano? En el caso de una empresa, ¿ya?
que son habilidades que en nuestra carrera, en nuestra formación se van viendo, ¿ya? Pueden ser, ¿qué podrían hacer, no sé, pues en una empresa forestal, una empresa no sé, ayuda, en una AG, en cualquiera? Y que nosotros estamos capacitados, o todas las áreas que les he dicho, ya que me faltó ahí un poco de matemática que también nos van, igual tenemos matemática y estadística, y análisis de datos, son tres ramos muy importantes dentro de la carrera, que nos ayudan a tener, lo puedo decir así, o sea, podemos tener mayores fundamentos para poder argumentar ciertas políticas públicas, ¿ya? Porque si yo solamente les digo, no, es que la teoría de tanto puede tener un cierto nivel de argumento o cierta capacidad de poder convencer a alguien, pero si yo tengo un manejo de estadísticas, si yo, por ejemplo, puedo pescar, no sé, la base de datos del COVID que está en Internet o cualquiera, o de participación política, por ejemplo, puedo pescar estos datos, puedo analizarlos, puedo hacer gráficos, puedo comparar, puedo buscar causalidad, puedo hacer distintos juegos, ya por decirlo de una manera, es que estadísticamente me forman para poder mejorar los argumentos, ¿ya? O también en el área de investigación que puedo estar presentando ya en un nivel de una municipalidad o en algún otro servicio, ¿ya? Pero ¿qué puedo hacer? Entonces puedo desarrollar como analista político, por ejemplo, que le decía. De hecho, la Universidad Católica estaba teniendo un diplomado de análisis político, que de hecho muchas de las personas que van a estar viendo durante este proceso que estamos viviendo histórico a nivel nacional, van a ver muchos cientistas políticos, como nunca. De hecho, en elecciones y en estos procesos hemos estado muy presentes, y se lo comentaba igual a Daniel antes que empezáramos la charla, que en mi caso, por ejemplo, yo igual voy a estar en una charla, varios de mis compañeros o colegas también, han estado levantando información respecto al plebiscito, otros están haciendo también en otras plataformas, en otras partes de que no todos eran de Temuco, de otras partes, están levantando estas plataformas para informar. Entonces, análisis político se quiere decir que cuando yo voy comparando a ver la realidad, qué actores van influyendo o no, y cómo nosotros podemos entender ese punto en nosotros, ¿ya? Y cómo nosotros nos ayuda o nos da esos elementos para poder comprender en este caso esto social, que muchas veces es bien complicado, no es tan sencillo como sumar uno más uno, sino que muchas veces son otra forma, tiene que ver la cultura, tiene que ver lo político, tiene que ver muchas veces cargas tradicionalistas, por ejemplo, ciertos sectores, de sociología, de administración pública, tal como le dije, trabajos sociales que van influyendo o que la ciencia política va tomando también para mejorar sus teorías, para mejorar su análisis. Y podemos también hacer diversos, por ejemplo, análisis respecto a actores políticos. Por ejemplo, si yo tengo una política X y me dicen, ¿sabes qué, Daniel? En este caso necesito mejorar la gestión de esta empresa en esta área. Yo le puedo, ya, mira, estas son las personas que se van a ver afectadas, estas personas no. Acá puedes generar cierta política de incentivo para que funcione mejor la empresa, puedes aplicar marketing, qué sé yo. Entonces uno va asesorando en ese sentido. Pero con todo lo que les he mencionado, que es un poco harto, si es que, pero es un harto bien amplio, pero que nos ayuda a entender y estar bien capacitados para poder decidir bien. Yo creo que es una de las preguntas que nosotros, en el momento que estábamos cuartos medios y ustedes estaban en cuartos medios, yo me las planteé y decía, yo por ejemplo no conocía la carrera, no como mis otros compañeros que sí conocían la carrera de antes, yo no la conocía. Me acuerdo, yo estaba en cuarto medio y decía, soy del área humanista en este sentido, estaba en un colegio científico humanista. O sea, ¿cómo o dónde me puedo ir? Pedagogía, quizás no me gustaba enseñar. Trabajo social, que era una de las carreras que eran importantes también y son bien valoradas y son bien difundidas. Derecho también me gustaba, pero no conocía ciencia política, ¿ya? Pero si hubiese tomado todos los datos, hubiese tenido una charla como esta para decir qué elementos debo considerar, cuáles son las áreas, qué más o menos voy a estar viendo y si me interesa o no, es importante para tomar estas decisiones. Entonces, ¿por qué nosotros debemos estudiar o por qué ustedes podrían estudiar esta carrera? Es porque le interesa el otro, ya un elemento súper importante, tiene que interesarle convivir con otras personas, mejorar nuestro sistema político o nuestro sistema social, querer ser un poco de influir positiva, disculpen,
influir positivamente en su entorno, ¿ya? A veces van a tener complicaciones, como les dije, pero tienen que verlo en el sentido de querer mejorar siempre. Y hay una de las preguntas que siempre nos hacen nosotros cuando iniciamos primero, que por qué se habían interesado por esta carrera, eh, pero es necesario es necesario que ustedes se la hagan. Quiero estudiar esto porque me pueden estar obligando, tengo una familia que quizás me está presionando. La idea es que yo creo que de todas estas charlas, que del pase también, de ustedes, de estar entregando informaciones para que la tomen correcta, de que durante puedan entrar feliz, con una expectativa, más o menos esto es lo que voy a ver, entonces yo quiero llegar acá y yo sé lo que voy a estar viviendo. Yo sé lo que, como decía, puedo compartirle yo de la carrera, es lo que vi, es lo que pasé. Había momentos, como decía, que va a ser un poquito complicado, hay ramos que no te van a gustar mucho, pero eso pasa en todas las carreras. En todas las carreras hay ramos, por ejemplo, con la matemática, habían compañeros que me decían, no, pero es que no, es que yo me voy a meter en una, no sé si le ha pasado, los humanistas siempre tienen esa perspectiva. No, es que te voy a buscar una carrera que no me gusta matemática. Eh, pero acá sí hay un par de ramos con matemática, pero no es algo que no sea superable. Yo creo que a nivel básico, poniendo un poco de empeño, van a poder lograr pasar esos ramos y les va a servir. Les va a servir porque la matemática, aunque una muchas veces la desecha, como humanista o como cientista social, es muy necesaria para, en la hora de los argumentos, para poder entender, para, como decía, para comparativamente analizar nuestro entorno. Que igual es importante, ya con esto ya voy cerrando este momento que hemos tenido, para después ya dando paso a las preguntas. ¿Qué me ha gustado respecto a la carrera? Las posibilidades que te da uno la universidad de poder salir de intercambio. Tengo un colega también que se fue a México a estudiar ciencias políticas. Aparte que lo pasó bien, es indudable, aprendió mucho. Fue un cambio cultural distinto, llegó pensando de otra forma. El convivir, como le decía, con otras personas te cambia un poco, podría decir, en sus palabras, él decía, me hizo aún más independiente cuando fui para allá. Muchas de las veces, no sé si les va a pasar a ustedes, pero yo no como le dije, no era de Temuco, entonces tienes que viajar, muchos de ustedes quizás igual en su momento, sé que la pandemia se regula un poco, van a tener que viajar, pero es un bonito momento, es una bonita carrera que pueden estar eligiendo. ¿Qué otras cosas me han pasado cuando ya estaba ahora en lo profesional, como podíamos preguntarnos nosotros? Es que la carrera en sí te da un nivel de herramientas impresionante. Y cuando uno está estudiando, cuando empieza a carrera, no, pero quiero hacer una cosa solamente. Pero yo me di cuenta cuando ya egresé, cuando me han tocado hacer algunos trabajos, trabajo, por ejemplo, de investigarme sobre respecto a cierta política, respecto a cierta temática. La carrera te da, como le dije, todos esos ramos que hemos visto, toda esa variabilidad de conocimiento para poder verlo desde la economía, verlo desde la política, verlo desde lo social, verlo desde la comparativo, verlo desde la historia, verlo desde las teorías de las relaciones internacionales, por ejemplo, verlo desde muchas teorías. Entonces, ese elemento reflexivo, yo creo que uno de los elementos que la carrera igual y sobre todo los ramos de filosofía política, de crítico reflexivo, ya no solamente que pensemos solamente porque sí, sino que seamos habilitados, por decirlo de una manera, de poder querer o generar cambios dentro de nuestro entorno o de lo que estamos planteando. Así que es muy, muy diversa, como le dije, tiene hartas áreas. A veces cuando uno está dentro, sí, pero ¿qué me voy a dedicar? Pero siéntase con el entusiasmo, y eso quiero transmitírselos también, de que estudien. Es una bonita carrera, aprendes mucho de muchas cosas, de políticas, por ejemplo, de política indígena, por ejemplo, lo ves en Bolivia, chuta, que resulta que lo hacían así, y te mete un poco la cosmovisión de cómo ven ellos el mundo indígena y cómo se relacionan entre ellos, y te hace viajar, podríamos decirlo, culturalmente, y que eso trae cierto grado de satisfacción también y de cambiar. Es muy variable, la política va cambiando mucho en el sentido de que van habiendo noticias y te va interesando en hartos temas. Es como lo que pasa con los gobiernos, por ejemplo, tienen un montón de ministerios, pero tú de poco en poco vas conociendo cada una de estas áreas. Así que se le podía resumir en pocas palabras, la ciencia política. Y ahora, cerrando, la ciencia política es estudiar los fenómenos políticos o los fenómenos de influencia
pero siempre viendo la comparación, es muy importante en la ciencia política, viendo la cultura, viendo también cómo me desenvuelvo, cuáles son los actores, la política internacional. ¿Ya? Son áreas, son elementos que van a tener que ver y que los van a motivar si les gusta realmente, los van a ejercer, como muchos de los profesionales que ya están, algunos han seguido estudiando magíster, de hecho, una de las profesoras que ahora es la directora de la carrera de ciencia política, salió igual de la UCT y se fue a estudiar su doctorado en la Universidad de Chile y ahora está estudiando y está dirigiendo una carrera. Entonces, hay harto por donde ustedes quieran investigar o quieran tener. Así que muchas gracias también, Daniel, por poder estar aquí en este momento, en esta carrera que es un poco diversa, como decía, pero que yo creo que pueden salir algunas dudas por ahí. Sí, súper Daniel. La verdad es que te escuchaba hablar y es como que se te nota, como que respiras ciencia política, la vives ahí todo el día. Así que creo que es una carrera que al parecer disfrutaste mucho y ahora ya como cientista político veo como harta motivación en ti con respecto a eso. Así Sí, que como decía, es quizá en un momento quizás no fue tanto, o sea, como en primero, porque no sabía a qué me estaba metiendo, ¿ya? mm, Pero ya con esta información que hemos estado brindando como universidad, ya me hago parte todavía, todavía no me desligo de la universidad, yo creo que es un buen comienzo para que si quieren entrar a estudiar, entren motivados y más o menos a qué es lo que van a ver. Eso es muy importante, que muchas veces no se difunde tanto, pero estos espacios son muy importantes para poder conocer. así es. Bien, a ver si alguien tiene preguntas. Aprovechen la instancia. Si no, recuerden que también vamos a dejar habilitados los comentarios una vez que esté subido el video en el canal, ¿cierto? Y ahí pueden ir dejando también sus preguntas que serán respondidas por parte del equipo. Si no sabemos, se la preguntamos a Daniel, ¿cierto? Sí, no hay ningún problema de poder estar ahí contestando las preguntas. Perfecto. Pero de hecho las preguntas, como decía yo, que más aparecen siempre, ¿no? Y pueden estarlas pensando lo que están viendo, lo que van a ver a posteridad, es que si necesitas ser político o va a estudiar para ser político. Y no necesariamente. Hay unas preguntas que siempre cuando me preguntan qué estudio, ¿tú vas a estudiar para ser político? Y cuando lo estaba estudiando me decía, no voy a estudiar para ser político. Hay algunos que sí lo han hecho y les va súper bien, pero no necesariamente, sino que es bien amplia las herramientas que te da, pero no Ujú. necesariamente va a estudiar para ser político. Bien. Mira, aquí llegó algo muy interesante relacionado con la matemática. Dice, la matemática nos permite desarrollar un pensamiento más analítico y abstracto. Hola Daniel, ¿existió alguna dificultad en tu vida académica que se pueda compartir? Buena pregunta. Una ¿Alguna facultad y dificultad? académica, wow. Sí, yo creo, y es importante también eso, todas las carreras van a tener difícil, un grado de dificultad. ¿No? Hay ramos, como les compartía, que en su momento como que no te van a llamar mucho la atención, ¿ya? Con que vas a encontrar un poco latero, si es que no te gusta, pues ese es el término, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay una área que acá en la carrera se habla harto y me daban harto énfasis que tiene que ver con la metodología de la investigación, que de hecho es el ramo que la mayoría de todas las carreras no les gusta del área social y cuando la ven es como que no les llama la atención. A mí me gustó, ¿ya? Y a mí me fue bien, pero por ejemplo, ¿a quién me quiero llevar eso? Que hay ramos que no necesariamente van a ser complicados en sí mismos, sino tiene que ver con la motivación que tenga a pasar ese ramo. Por ejemplo, a mí que se me hizo un complicado, que era por el profe, que era muy exigente, tuvo a ver con historia política, ¿ya? Instituciones y políticas chilenas, ¿ya? Que tuvimos que hacer un análisis súper largo, de hecho, los 200 años de historia de Chile, pero no viendo cómo lo habíamos en el liceo o como lo están viendo ustedes, sino verla desde las Ujú. instituciones. ¿Qué cambió en el Poder Legislativo? ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Qué pasó con la sociedad civil en este proceso? ¿Cuando hubo plebiscito? ¿Cuando en el 1925 se hizo una constitución, por ejemplo? ¿Cómo se fue dando históricamente Chile? ¿Cómo se fue formando lo que ahora es Chile, o la nación de Chile? Por ejemplo, ahí fueron momentos que yo no sé si todos le van pasando, pero son momentos muy complicados y uno se replantea esa pregunta, ¿será lo que la ciencia política es lo mío?
Yo creo que sí, a pesar de que fue difícil ese ramo, como les digo, pero no, ahora necesariamente me gusta mucho, me gusta, pero va viendo con la maduración de los elementos que va entendiendo a posterior, ¿ya? Así que ese puede ser un elemento que fue difícil en su momento, pero que ahora ya estamos mucho mejor en esa área. Súper. Bien, también nos escribe Maciel Leal. Dice, hola, disculpe, recién llegué. No importa que hayas llegado recién, Maciel, Súper. puedes volver a repetir el streaming, ¿cierto? Va a quedar grabado ahí en el canal de YouTube. Dice, ¿qué cree que es lo más difícil de la carrera? Uh, ¿Qué es lo más difícil? Organizarse con los tiempos, pero yo creo que esa es muy genérica en todas las carreras, Ujú. pero en ¿Algo de la general. carrera sí en Claro, específico? específicamente, si no te gusta el área de la estadística o el área de las matemáticas, sí se te puede generar un pesito más o menos bien complicado, Mm, ¿ya? Pero el resto de los rapos en general, todo tiene que ver con lectura, con ya, comprenderlo, leer mucho, de hecho, mucho, mucho. ¿Ya? Eso es lo que, si no te gusta la lectura, se te puede generar una carga bien pesadita durante la carrera, porque habían ramos, por ejemplo, que tenías que leer 2 libros, por ejemplo, era proceso, lo que te comentaba de procesos políticos, tenían que, en Latinoamérica tenemos que leer, no sé, pues, 2 libros enteros para una prueba, entonces habían ramos que sí tienen mucha lectura, otros que no. ¿Ya? Pero en general no es complicada, así como ahora que la pasé, dijo, en general no es tan complicada en su conjunto. Y hay ramos un poquito más complejos, otros no, pero generalmente las de análisis de datos son algunos que tienen harto, y la matemática son los que tienen hartos problemas. sí. Sí, está bueno esa parte de desmentir un poco los mitos, ¿ah? Porque pasa mucho con las carreras de las ciencias sociales, que por creer que son de ciencias sociales no vas a tener matemática. Y Claro, efectivamente no tienes a un nivel de una ingeniería, por ejemplo, claro, pero sí en general tienes estadística, porque lo que tú decías, pues, o sea, los datos de alguna manera también validan toda esa teoría que sí, nosotros estudiamos y leemos. Así sí. que es Sí, de muy hecho, la importante. universidad igual tienen que pasar una prueba de matemática, así que la carrera que estudien siempre van a tener que ahí Mm, tener una base matemática mínima que se podría llamar que con el grado universitario uno debería manejar. Así que cualquier ramo van a, van a tener que hacer una prueba que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero sí que te nivela en ese sentido para que tenga de hecho sea en la perspectiva de la universidad, sea un universitario integral, no solamente que de un área, sino que tenga un poco manejo de todos los conocimientos que podría llegar a adquirir. ujú. Bien. Y vamos cerrando el streaming con un último comentario de nuestra auditora ahí, fiel auditora y comentarista. Dice Yeah. Matilde, yo creo que varios en algún punto de nuestras carreras nos cuestionamos si elegimos bien. Lo importante, como comentas, Daniel, es confirmar la decisión. Mm. Sí, suele ocurrir. Como les decía en el streaming anterior, el tema vocacional no se acaba ni siquiera se acaba con egresar, no se acaba en realidad. Siempre uno está descubriendo, ¿cierto? Cuestionándose, a veces descubre cosas nuevas y dice, chuta, tal vez debí haberme ido por esto, ¿cierto? Pero ya lleva un camino recorrido, entonces cada vez se hace más complejo, pero el Claro. proceso es así. Finalmente es Sí, decisión. es una cosa, como decías tú, que claro, uno se va interesando en otras áreas, quizás una vez cada uno va analizando, pero quizás cierta área en su momento te llama la atención dentro de la ciencia política, por ejemplo, a mí la política pública y el tema de marketing político es lo que ahora me llama la atención, pero no descarto que después me guste historia política en tiempo, o me guste Claro. relaciones internacionales, por ejemplo. Entonces ahí Ujú. uno se va especializando en el área que le gusta en realidad, porque y eso es una de las cosas que rescato de la carrera, es que es bien diversa en ese sentido, pero la diversidad te ayuda también a poder plantearte o formarte tu propia carrera en ese sentido Claro. del área que te gusta. Así es. Bien, estamos llegando ya al final de esta transmisión, el último streaming del día, ¿cierto? Así que agradecer a Daniel por el tiempo, por la disposición, por toda esa pasión también que tiene al hablar de la carrera, ¿ya? Por eso yo creo que en difusión Sí, está ahí. te tienen tomado ahí para la Sí, difusión. no, agradecer también el espacio que dan para conocer esta carrera. Como les dije, yo en cuarto no conocía la carrera y estos espacios de verdad se valoran
de que los chicos que quieran estudiar esta carrera sepan más o menos dónde se están metiendo y si quieren, es lo que realmente les gusta. Yo creo que eso es muy importante, por eso, como comentaba Daniel, por eso también estuve en difusión y estoy en difusión, porque encuentro que es necesario que podamos tomar mejores decisiones para después no arrepentirlo durante el momento, ya que eso tiene que ver un costo motivacional, como decíamos, un costo económico en el caso si no tienen alguna cobertura de beca o algo, un costo de las familiares también, como chuta, parece que no era algo que me gustaba, y hay un sinfín de otras cosas o de efectos que puede generar si uno toma mal esta decisión. Así que no, yo agradezco el espacio, agradezco a todo el equipo de la Católica también que tiene ese interés y me gusta de poder ayudar a otras personas a tomar mejores decisiones. Así que súper bien y muchas gracias igual por estar aquí en este espacio. Perfecto, muchas gracias Daniel. Bueno, para cerrar ya invitamos a todos a que nos puedan seguir en Instagram, pase.uctemuco. Ahí va a estar la información como la que les voy a dar ahora, ¿cierto? Mañana vamos a tener también 4 streaming. Partimos a las 2 con Ingeniería Civil en Obras Civiles, luego a las 3 con Kinesiología, a las 4 con Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y a las 17 horas terminamos con Tecnología Médica. Así que bien variada la parrilla de mañana de los streaming, para que ahí les vayan contando también a sus compañeros, ya, que se metan al Instagram, que nos sigan y van a ir también accediendo a toda la información. Sí, por último, claro, si quieren más información, el Instagram de la carrera, que hace poquito igual se están incurriendo en eso, se llama @políticauct, ¿ya? Que es el Instagram de la de ciencia política, que siempre están subiendo información, los profesores igual están abriendo en conversatorio, entonces ya pueden tener un conocimiento de quién más o menos van a estar y cómo analizan la política, así que recomendado que puedan seguirla también en redes Muy sociales. bien. Bueno, ahí aprovecho de hacer publicidad en el espacio. Muy bien. Ahí tienen más Ya, pues, información de la carrera. sí, agradecimiento entonces a Daniel, agradecimiento también a Cristian, que estuvo hoy detrás de los controles, ¿cierto? Haciendo posible esta transmisión en vivo. Recordamos entonces, Semana de las Carreras del 5 al 16 de octubre. Eso sería por hoy, ¿cierto? Nos vemos mañana, tal vez con otro presentador, pero van a estar ahí los streaming, ¿cierto? Nos vemos mañana para una nueva tanda de transmisiones. Cuídense mucho.